Hola gente, ¿cómo están? Feliz sábado, aquí volviendo, como ven, con traje de baño. ¿Todo bien? Espero que estén muy bien. Yo he estado leyendo, trabajando y todo el tema. Em, la verdad creo que al final esto es como un podcast, como entre podcast y bitácora y reseña, como todo junto al mismo tiempo. ¿Funciona? No sé, no me importa mucho la verdad. Creo que al final es una forma de hablar de lo que me gusta, que es la literatura. Y bueno, quería ponerme al día principalmente, como ya hice mi top 5 de lecturas, con unas reseñas que tenía de pendiente. Sobre todo esta, que creo que es la que más tenía pendiente y la que más interés tengo de hacer. Porque es la novela que yo traje en mi tesina, al final, que estuve preparando mucho tiempo, leí y releí el texto. Es un escritor que yo creo que no es muy leído en Chile y que debería ser más leído, no como en un sentido como porque es argentino, porque es como el segundo Borges, no, no lo pienso así, creo que es un escritor que deberíamos tenerle más ojo. Hablo de Juan José Saer y su novela El Entenado. ¿Por qué me interesa hablar de este autor? Este autor es parte del periodo donde ya había terminado el boom latinoamericano y este señor aparece en los 80. Este señor era bastante anónimo al inicio de su carrera, pero en 1974 empieza con una carrera que no para, que es una seguidilla de obras maestras que parte con el libro El Limonero Real, donde empieza a hablar de todo su canon literario que va generando, que son estas novelas entrelazadas, y que todo están ligadas al Río de la Plata. Entonces, yo quise partir con su novela quizá más difícil filosóficamente hablando, pero la que más me daba interés, que es esta, que publicó en 1983, lamento no recordar tanto las fechas, y creo que es una novela que debemos, es algo que nos enseña harto de cómo se escribe ahora la prosa, porque Saer ocupa mucho técnicas líricas, las más trilladas posibles, como, como las nubes, el uso de las perlas para hablar de los dientes, imágenes muy ya gastadas de la poesía en general para generar un ritmo en su prosa, un ritmo que conjuga la memoria en una temporalidad de un hombre escribiendo su vejez sobre el trauma que lo marcó, no solo de la forma, no como para olvidarlo del todo, sino también para redimirse de él, incluso querer escribir algo para eso, siendo consciente de su olvido y del propio olvido que él tiene de su propia memoria, consciente de que él no va a ser capaz de recordarlo todo, y nos lo comenta. Un personaje anónimo sin nombre, perteneciente al siglo XVI, que es un joven huérfano que va a la orilla del mar por intriga. La orfandad me llevó a los mares, como parte del texto, y busca ahí un espacio para pertenecer. Y encuentra este grupo de expedicionistas donde van a viajar al Nuevo Mundo, como las expediciones de Colón, y en este caso encuentran ese lugar, pero se dan cuenta que no están en África en primer lugar, y de hecho que acaban de encontrar algo nuevo. Pero segundos después, durante ese reconocimiento de lo ajeno, el protagonista pierde todo. Todo lo que había logrado en ese inicio, al entrar a ese nuevo espacio, se pierde y termina siendo adoptado por los tipos que le generan toda esa pérdida.
a los que llamaron su gente, la gente del exterior de este espacio, indios colastinés, que tienen una lengua y un dialecto para hablar, con, donde lo importante no es lo que dicen, sino cómo lo acentúan. Así como en el francés es importante el tono en que dices las cosas, el tono en que dices la A. Por eso hay que tener un oído fino. Estos tipos lees el texto y son dos letras que son una E y una H y una G y van generando palabras con eso. Este protagonista se tiene que acostumbrar a esta realidad, adoptado por estos hombres, pero siguiéndose constantemente ajeno. Todo su, y esto es parte de eso, la adopción al final. Es un hijastro. Entenado significa hijastro, por si no lo sabían. Y esta constante readopción de este hombre a los espacios que quiere pertenecer, sean desde este barco, sean después con los indios, sean después buscando en el arte, en el teatro, la vida, sea después en la misma familia y finalmente en la ficción, encontrar ese punto donde se sienta parte. Quizás no todo lo que nos cuenta este personaje de lo que recuerda en su ficción sea mero fragmento, pero eso es parte de la memoria y eso es parte del acto que genera ese. Porque la no pertenencia constante de este hombre nos hace identificarnos de alguna forma. Todos nos sentimos perdidos, pero este tipo toda su vida se sintió perdido. Y recién encontrando paz, pudo sentirse pertenecido. Y con el mismo trauma que lo marcó, esa fue su pertenencia al final del día. Y con eso genera su obra, con eso genera su ficción. Porque al final no nos define tanto ese hecho, sino cómo nos repercute en ese hecho. Y al final la memoria es lo que deseamos recordar, es lo importante. Es una novela densísima, densísima. Yo creo que por algo también lo comparaban cuando estaba vivo con William Faulkner. Y yo no sé, es una novela que hasta releería de nuevo. Es una novela corta pero gigante a su vez. Al alcanzar a almacenar toda una vida en 190 páginas. Creo que seguiré leyendo a Juan José Cedar, eso no hay duda. Seguiré por glosa, probablemente, que fue una sugerencia de un profesor. Y yo creo fervientemente que si te han gustado libros como Corazón de las Tinieblas, si te han gustado libros como El extranjero de Albert Camus, si te han gustado libros de Dostoyevsky en general, creo que no estaría mal que revisaras esta obra de metaficción, donde la ficción habla de sí misma y aparte de la introspección humana en sí misma sobre cómo reflexionamos de nuestra propia existencia cuando ya estamos conscientes de que vamos a llegar a nuestro fin. Y como al final ese hecho de introspección, en ese cierre, nos hace darnos cuenta de que a pesar de que somos seres que hemos vivido mucho, recordamos poco. Y a pesar de que intentemos abrir todas las piezas, siempre faltarán. Y ese acto de igual hacerlo nos hace importantes porque nosotros decidimos querer que esto sea recordado a pesar de que no sea todo el rompecabezas, a pesar de que sea un rompecabezas completo, porque creemos que vale la pena y eso tiene valor. Espero que estén bien y que ustedes también hagan lo que valoren al final. Hagan lo que crean que es valorado en este mundo al final. Somos mortales. Vamos a morir de todas formas. ¿Qué más queda que intentar hacer lo que amas o lo que crees correcto? Cuídense.